Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, ¿cierto? Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros, ¿cierto? Ya la semana pasada terminamos de ver el tema de límites con el tema de las asíntotas, ¿cierto? Hoy día vamos a comenzar con la parte de derivadas, que es una parte bastante interesante, en especial en las aplicaciones que ellas tienen, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver lo que son las derivadas. El objetivo es comprender el concepto de derivada y la interpretación geométrica de esta y aplicarla en la resolución de problemas. Las habilidades modelar, argumentar, representar y resolver problemas. El problema de la recta tangente. El cálculo, como nosotros hablamos, ¿cierto? Este electivo se llama límites derivadas e integrales, pero eso tiene que ver con la parte de cálculo. Y el cálculo, que es una asignatura que uno, un ramo, ¿cierto?, que uno ve en la U, donde existe cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo avanzado, cálculo en varias variables, ¿cierto? El cálculo se desarrolló a la sombra de 4 problemas sobre los que estaban trabajando los matemáticos europeos en el siglo XVII, que son el problema de la recta tangente. ¿Saben lo que es una recta tangente? ¿Alguien me podría decir qué es una recta tangente? ¿Nadie sabe lo que es una recta tangente? Yo no. Una recta que toca tú. Ya, pero las rectas pueden tocar, por ejemplo, acá tenemos 3 gráficos abajito. ¿Cuál de ellos sería una recta tangente? La De tercera, azul. ¿Cuál? como la que está como al lado de la derecha, la última. A ver, esperen. Vamos a ponerle numeritos, ¿ya? La primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál creen ustedes que sería una recta tangente? La tercera, o sea, No, la tres. ¿ya? La primera. La primera, la recta tangente es solamente que toca en un punto y nada más. Ya cuando uno habla de una recta tangente, es una recta que toca en un solo punto a la gráfica, ¿ya? Por lo tanto, eso es una recta tangente. Otro problema fue el problema de la velocidad y la aceleración. Todos saben, ¿cierto? Me imagino ustedes que tienen más física, yo no me manejo mucho en física, la diferencia entre velocidad y aceleración, ¿o no? Sí, uno puede ser negativo y el otro no. ¿Ya? El problema de los máximos y mínimos. No sé si ustedes recuerdan cuando vieron la función cuadrática, donde en la función cuadrática se hablaba de punto mínimo o punto máximo, ¿cierto? ¿Ustedes Eso recuerdan? tenía que Dígame. ver cuando si la parábola iba hacia arriba tenía un punto mínimo y si iba hacia abajo tenía un punto máximo, ¿Ya? ¿verdad? ¿Y se acuerda cómo se llamaba ese punto en la parábola? ¿Vértice? Correcto. Entonces, obviamente, ahí trabajaban solamente en la función cuadrática. Nosotros vamos a trabajar con funciones un poco más complejas que la cuadrática. Por lo tanto, en algún momento vamos a tener que identificar los puntos máximos y los puntos mínimos de la función. Y además también llevado a problemas. Por ejemplo, ustedes saben que todo lo que tenga que ver con los temas económicos están basados en alguna fórmula. Por ejemplo, en el tema de la extracción minera. La extracción minera, ¿cierto? Hay ingenieros, calculistas que se encargan de hacer, por ejemplo, cuántas toneladas de cobre se tienen que extraer en un mes para alcanzar, ¿cierto?, el máximo beneficio. O la cantidad mínima de cobre que se tiene que extraer al mes para que la minera no salga perdiendo. Ustedes saben, por ejemplo, que hay mineras
que paralizan sus obras, ¿cierto? ¿Y por qué una minera paraliza sus obras? ¿Qué puede hacer que lo lleve a paralizar sus obras? Que quizás, por ejemplo, si siguen trabajando, las ganancias no van a seguir subiendo, sino que se van a mantener igual y al fin y al cabo terminaría perdiendo inversión. Correcto. Lo más probable es que esté tan malo el mercado que al extraer cobre, ¿cierto? Al extraer cobre, estén bajo la cantidad mínima que puedan extraer, que eso haga que en lugar de ganar, provoque pérdidas en la empresa. Por lo tanto, ahí hay una paralización de las obras hasta que eso mejore, ¿cierto? Como ha pasado, por ejemplo, si no me equivoco, acá en la empresa minera El Romeral, que hubo un tiempo que paralizó un poco las obras, dejando el personal mínimo para no perder dinero, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con los máximos y los mínimos. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene un terrenito en el campo y quiero construir, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama para donde echan el agua? Se me fue el nombre. Un Un estanque, estanque. correcto, un estanque de agua, con una cierta capacidad. Y ahí uno también se puede preguntar, ¿cuáles debieran ser las medidas del estanque para que salga más barato construirlo, por ejemplo? Que tenga esa capacidad, pero que sea mucho más barato construirlo. Es decir, que tenga menor área. Y todo eso lo podemos resolver mediante los problemas de máximos y mínimos utilizando el tema de derivada. Lo mismo los problemas de área, ¿ya? Áreas máximas, áreas mínimas, que eso tiene que ver con los costos, por ejemplo, de construcción. Ahora, para comprender el significado de la derivada, se debe tener claridad en la identificación de la recta tangente a un punto en una curva. Para esto, vamos obviamente a discutirlo acá. ¿Cuál de los gráficos muestra una recta tangente al punto dibujado? ¿Ya? El que muestra, ¿cierto?, una recta tangente vendría siendo el gráfico número 1, que solo lo toca, ¿cierto?, en un solo punto. Quiero que pongan atención con este dibujito. ¿Qué va pasando con esta línea morada? ¿Qué va ocurriendo? Como que su inclinación se va abriendo. ¿Ya? Y en algún momento, ¿qué llega a ocurrir? Que pasa por la misma línea, o sea que esa como parábola así que va hacia arriba, ¿Mm? pasa encima de ella. Ya, pero ¿qué relación, qué se logra entre la línea morada o rosada, no sé qué color es bien, con la línea verde? ¿Qué pasa en algún momento? Las dos hacen una, Ya, las dos llegan a coincidir. La línea verde, ¿en cuántos puntos está tocando la parábola? en uno. En uno. Por lo tanto, es una recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ya? Tangente porque la toca y después se aleja de la curva, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama la recta morada cuando tocan dos puntos a una curva? ¿Cómo se llama una recta que toca en dos puntos a una curva o en más de dos puntos? Oh, creo que se me olvidó el nombre, pero lo tengo como... ¿Ya? Secante. Secante, correcto. Eso era secante. ¿Ya? Es secante. Ahora, vean bien el puntito amarillo. ¿Qué pasa con el puntito amarillo y el puntito verde a medida que el punto amarillo se va acercando por la izquierda? ¿Qué va pasando? Se aproxima al valor de 0,5 ¿Ya? Es o lo decir, toma. no, ya, pero, por ejemplo, no sé si lo puedo poner. Ya, ahí sí. Miremos ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podríamos decir de la distancia entre el punto amarillo y el punto verde? Que es como casi simétrica. ¿Ya?
Ahora sigamos avanzando. Espero que... ¿Qué pasa con la distancia ahí respecto a la anterior? Cada vez se va reduciendo la distancia. O sea, cuando se acerca Ya. por la... Por lo cero. tanto, esa distancia que existe entre el punto amarillo y el punto verde, ¿a qué tendería en algún momento? Al infinito. ¿No? ¿A qué tiende en algún momento a medida que esto sigue avanzando? Ah, el 0,5. No, pero la distancia entre los puntos, ¿a qué tiende? 0. A cero. Es decir, en algún momento la distancia entre el puntito amarillo y el puntito verde tiende a cero. Y cuando esa distancia es cero, la recta secante se convierte en... En tangente. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta, usamos la palabra tiende. Es decir, a medida que la distancia entre el punto amarillo y el punto verde se haga cada vez menor, dijimos que la distancia tiende a cero. Por lo tanto, a medida que vaya tendiendo a cero, la recta tangente secante se parece cada vez más a la recta tangente. Y cuando la distancia se vuelve cero, la recta secante se convierte en la recta tangente que está ahí. ¿Ya? ¿Y por qué me interesa la palabra tiende? ¿Dónde vimos nosotros la palabra tiende? ¿En qué materia? Límite. En límites, ¿cierto? Cuando hablábamos de tiende a. Acá dice, deduce la fórmula de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto X igual a C. ¿Ya? Deduce la fórmula de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto X igual a C. Si se dan cuenta, acá está pasando algo similar a lo anterior, ¿cierto? Es decir, voy a marcar mucho mejor el puntito. Ese es el punto de tangencia. ¿Ya? Ese va a ser el punto de tangencia. ¿Cuál sería la recta que es tangente a la curva en ese punto? Esa H Ya, como no, pero- F de H. no. ¿Cuál de todas esas rectas que está dibujada sería la recta que es tangente? Que solo la toca en un punto. Roja. La La, roja. ¿Ya? La que está como... La roja. Esta vendría siendo la recta tangente. Por lo tanto, las otras rectas, como están tocando en más de un punto, se llamarían rectas secantes, ¿cierto? Pero si nos vamos dando cuenta, el punto primero estaba ahí, ahora está ahí, ahora está ahí, ahora está ahí. ¿Qué va pasando con la distancia que había entre cada uno de los puntos y el punto de tangencia? Su valor va a ir como disminuyendo Hasta, hasta que tienda el cero. hasta que tienda al cero, ¿ya? Entonces, dice, como se debe encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva, y igual f de x en x igual c, que es la recta de color rojo, se considera la recta que intersecta a la curva en los puntos c, f de c y h, f de h. Es decir, para buscar la pendiente de la recta tangente, vamos a partir calculando la pendiente de la recta secante. ¿Ya? Vamos a partir calculando la pendiente de la recta secante, pero de esta recta secante que cada vez se acerca mucho más al punto de tangencia.
¿Alguien recuerda cómo se calculaba la ecuación de la recta dada a 2 puntos? Se llamaba como fórmula de punto pendiente. ¿Eso era o no? ¿Ya? Sí, punto pendiente, parecido. Espérenme. Era I2 menos I1 y se igualaba a la multiplicación de la pendiente con con la resta de de las 2x, creo. ¿Ya? Es así. I menos I1 igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1 por X menos X1. Donde el I1, el I2, el X1 y el X2 se reemplazan por las coordenadas de los puntos. Y el I y el X no se toman, ¿cierto? Se dejan tal cual como IX. Y de ahí nace, ¿cierto?, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos dados. Entonces, la ecuación de esta última, ocupando lo anterior, vendría siendo la siguiente. Como dijimos recién, le vamos a poner X1 y 1, X2 y 2. Entonces, sería lo que acabamos de ver, I menos I1, ¿ya? Igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1 por X menos X1. ¿Qué es lo que está aquí, cierto? Donde obviamente este I2 menos I1 partido en X2 menos X1 vendría siendo la pendiente. Ahora, como el delta X es H menos C, ¿alguien me puede explicar por qué el delta X es H menos C? ¿Por qué este valor sería H menos C? ¿Qué es la distancia? Es la distancia, ¿cierto? Por lo tanto, H menos C es lo mismo que delta X. Y quedaría cierto de la siguiente manera, que la pendiente sería F de C más delta X menos F de C partido en delta X. Considerando infinitas rectas de tal manera que H se acerca a C, es decir, que delta X tiende a 0, es posible expresar la pendiente de la recta tangente como, y aquí es donde viene la parte importante. Para calcular la pendiente de la recta tangente, vamos a utilizar esa formulita. El límite, cuando delta X tiende a 0, de F de C más delta X menos F de C partido en delta X. Entonces, vamos a calcular la pendiente de la recta tangente mediante el cálculo de este límite. Entonces, dice, sea f una función definida en un intervalo que contiene a c, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto f, f de c es, y ahí tenemos, ¿cierto?, el límite, que es lo mismo que está aquí abajito, ¿ya? Que es como al fin y al cabo la definición. La derivación es una operación matemática que consiste gráficamente en encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva asociada a una función en un punto. Es decir, gráficamente, ¿qué significa la derivada? Cuando yo derivo una función en un punto,
lo que estoy buscando no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ya? Es decir, cada vez que nosotros derivemos una función en un punto, es decir, en un valor de x, lo que estamos obteniendo no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Ya? Veamos estos ejemplos. Dice, calcula las siguientes derivadas. Para ello utiliza la definición dada. Entonces, vamos a derivar este ejercicio. Lo voy a marcar. Y vamos utilizando el límite, ¿ya? Anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a pedir que lo anoten un poquito para poder hacerlo, ¿cierto?, en la pizarrita aquí mismo en el computador. ¿Ya? Aquí está explicado, pero yo se los quiero explicar paso a paso. Vamos con el primero entonces. Dice que debemos calcular la derivada de la función f de x igual a k, ¿ya? Donde k es una constante en x igual a, ¿ya? Entonces, si recordamos lo que yo acabo de mencionar, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c partido por delta x, ¿ya? Entonces, para calcular la derivada, que es lo que a mí me están pidiendo buscar, yo tengo que calcular ese valor del límite, ¿ya? Ese valor del límite. Primero, ¿qué significa el c que está ahí? El c no es otra cosa que el valor que toma x, ¿ya? El c no es otra cosa que el valor que toma x. Por lo tanto, quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de f de... Espérenme. Profe, ¿cómo sabemos que se toma el valor de A? Porque es el valor que me dan, que es el valor el cual se iguala al x. ¿Ya? Siempre el c va a ser aquel valor por el cual se está reemplazando la x. Por tanto, si me dijeran en x igual 3, el c valdría 3. ¿Ya? Siempre va a ser el valor que toma el x. ¿Estamos de acuerdo? Ah, siempre. Siempre. Ya, profe, gracias. Entonces, quedaría a más delta x, perdón, no sé, menos f de a partido en delta x, ¿ya? Partido en delta x. Entonces, vamos a calcular primero el límite cuando delta x tiende a 0 de, ¿ya? ¿Cómo me quedaría a más delta x reemplazado en esta función? ¿Cuánto me quedaría? F de 3. No, recuerda que el 3 no vale, el 3 era un ejemplo nomás. Ah. F de A o F de C. No, estamos reemplazando aquí, esta es la función. ¿Qué significa Pero f de c más delta x? que, bueno, eso es como que se corre una a la izquierda, ¿no?
No. Como que su valor disminuye. ¿Qué significaba f de 3? Eso como que me perdí un poco. Supongamos si la función fuera f de x igual a x cuadrado más 2x. Y yo les pido calcular f de 3. ¿Qué significa? Que hay que reemplazar el 3 en el X. No. Que hay que reemplazar, ¿cierto?, el 3 en el x. Entonces, significa que debo reemplazar esto allá arriba. Y como no tengo dónde reemplazarlo, ¿cuánto valdría? K. Menos, ¿cuánto sería f de a? K. Partido en delta, perdón. Déjeme borrar. Ah, me equivoqué. Partido en delta x. ¿Cuánto me quedaría eso? Daría como infinito. ¿No? ¿Cuánto me quedaría? O sea, sería 0 dividido en delta X. Y eso sería 0, ¿cierto? ¿Pero por qué 0? Porque el delta x tiende a 0, ¿cierto? No es que sea 0. Por lo tanto, la pendiente valdría 0. ¿Ya? La pendiente valdría 0. Esperen un chiquitito. Ahí está, ¿cierto? Y nos damos cuenta que valdría 0. Veamos esta otro ejercicio. El segundo. La derivada de f de x igual a x. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer aquí abajito. Vamos a explicar ese ejercicio acá abajito. Dice que la función es f de x igual a x y el x va a ser igual a. Vamos a utilizar lo mismo de recién. ¿Ya? Vamos a utilizar lo mismo de recién. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c partido en delta x. Sería entonces lo siguiente. El límite cuando delta x tiende a 0. Ya. ¿Cuánto valdría el c en este caso? A. Ya. Entonces quedaría f de a más delta x menos f de a partido en delta x. Quedaría el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cuánto me quedaría f de a más delta x si lo reemplazo en esta función? X. No. A Recuerde que más el H. x se reemplaza por lo que está dentro del paréntesis. A más delta X. A más H. O ¿Ya? A más delta x. Menos, ¿cómo quedaría el f de a si lo reemplazo aquí? A. Partido en delta x. ¿Qué pasaría ahora con los a? Se simplifica. O sea, se elimina. Y me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x partido en delta x. ¿Qué pasaría con los delta x? Se simplifica. Y me quedaría 1. ¿Y el límite de una constante a qué era igual? Al ¿A qué era valor. al valor de la constante. Por lo tanto, en este caso, la pendiente valdría 1. Es decir, la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto x igual a sería 1.
Vamos, Profe, dígame. profe, es que después puedes explicar un poco más detalladamente el otro ejercicio que me confundo cuando cambia como por ejemplo de f de c más delta a f de a más delta. Esas cosas Ya, como que... ok. Deme un segundito. Vamos a explicar, mire, en el de abajo se va a dar cuenta mucho más fácil cómo funciona. Quiero que pongan atención en el de abajo. Me están pidiendo calcular la derivada de esta función. F de x igual a x cuadrado en el punto x igual a. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos que calcular el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c partido en delta x, ¿cierto? Ahí solamente copié la formulita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero las a las cambió por c, ¿verdad? No, no, no. Primero, todavía no he cambiado nada por C, solamente anoté la fórmula que teníamos al comienzo. Mire, Ah, aquí. ya. ¿Ya? Si se da cuenta aquí, teníamos esta formulita, ¿cierto? Esa. Ah, ya, verdad, verdad. Entonces, esa fue la fórmula que yo copié. No he hecho nada más hasta el momento. Ahora recién, en el paso siguiente, voy a cambiar las C, voy a cambiar la C, es decir, voy a cambiar esta y esta por ese valor, nada más. Entonces me quedaría f de a más delta x menos f de a partido en delta x. ¿Alguna consulta ahí? No, profe, ahora me quedó todo mucho más No, claro profe. ¿Ya? porque Lo no me único, acordaba, dígame. no me acordaba de la, como de la fórmula. Ah, ya. Lo único que hice fue cambiar ahora el c por el valor que toma el x, nada más. Ahora tengo que calcular esto. Tengo que calcular el f de c más delta x. Para eso voy a ver mi función. La voy a destacar. Esta es mi función. ¿Qué significa el f de c más delta x? ¿Qué significa eso? Que en la función yo debo cambiar el x por lo que está dentro del paréntesis. Perdón, que era a. Que sería a más delta x al cuadrado. Es decir, lo único que yo hice fue calcular esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y Sí, profe. también lo hago con f de a. También calculo el f de a. ¿Cuánto me quedaría f de a si lo reemplazo en la función? X al cuadrado o a al No, cuadrado. a al cuadrado. Porque recuerde que la x la estamos cambiando por a. Ahora me quedaría entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de a más delta x al cuadrado menos a cuadrado partido en delta x, ¿correcto? Sí, profe. Ya. Voy a resolver el cuadrado de binomio. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos a cuadrado partido en delta x. Ya. ¿Qué pasaría con los a cuadrados? Se anula. Entonces me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de 2a delta x más delta x al cuadrado partido en delta x. ¿Qué podría hacer arriba yo? Factorizar. Ya. Factorizamos por delta x. Quedaría 2a más delta x
partido en delta x. ¿Qué pasaría con los delta x? Se simplifican. Ok, quedaría el límite de delta x cuando tiende a 0 de 2a más delta x. Ya. Ahora, ¿cuánto daría ese límite sabiendo que el delta x tiende a 0? 2a. Correcto. Perdón, 2a. Y ahí tendría, ¿cierto?, el valor de la derivada. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, que es simplemente calcular un límite y nada más. Un límite cuando el delta x tiende a 0. ¿Ya? Por lo tanto, algebraicamente, la derivada de una función está dada por, como cuando no me dan el valor de x, simplemente voy a utilizar esta formulita. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Que de ahí lo vamos a ver, ¿cierto? Cómo aplicar dicha formulita, que es la misma anterior, solamente cambiando las letras. Dice acá, calcula la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x en x igual 3. ¿Ya? Vamos a anotar este ejercicio. Aquí está explicado en la presentación, pero se lo prefiero explicar yo. Ya. Entonces, la función es la raíz cuadrada de x y en el x vale 3. Entonces, volvamos a nuestra pizarra en blanco. Vamos a borrar todo esto. Y tenemos que calcular la derivada de la función f de x igual a raíz cuadrada de x en x igual a 3. Ya. Entonces, vamos a anotar nuestra formulita. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c partido en delta x. Ya. ¿Cuál sería el paso siguiente? Reemplazar la c ¿Por por cuánto? 3. Por 3, ¿cierto? Vamos a reemplazar esa c y esa c por eso. Entonces quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de f de 3 más delta x menos f de 3 partido en delta x. Ya. Ahora vamos a calcular cómo me quedaría el f de 3 más delta x. ¿Ya? Vamos a ver cómo me quedaría eso. Quedaría el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cómo me quedaría el f de 3 más delta x? En raíz de... Raíz de eso, ¿cierto? Raíz de eso. Ya. Quedaría entonces la raíz de 3 más delta x. Menos, ¿cómo me quedaría el f de 3? Raíz de 3. ¿Ya? Partido en delta x, ¿cierto? Si yo reemplazo, tendría el límite de la forma 0 partido en 0. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Ya. Entonces, como es un límite de la forma indeterminada, ¿qué teníamos que hacer para eliminar el límite de la forma indeterminada? Racionalizar. Racionalizar, es decir, voy a multiplicar por lo mismo, pero con un signo más. ¿Ya? Entonces, me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cómo me quedaría la parte de arriba? 3 más delta menos 3. Y el de abajo no se multiplica. Recordemos que solamente se multiplicaba la suma por su diferencia y el otro quedaba igual. Arriba, ¿cómo quedaría la parte de arriba? 0.
delta X. X primero. Ah, ya. Todavía no hemos simplificado nada. Ahí simplifico, ¿cierto? Y me quedaría el límite cuando delta X tiende a 0 de 1 partido en la raíz de 3 más delta X más raíz de 3. Ahora, quiero que pongan atención. Ahora simplemente reemplazo. Si reemplazamos por 0 el delta X, ¿cuánto me quedaría? 1 partido en 2 raíz de 3. La puedo dejar así o si quieren después la pueden racionalizar dependiendo de lo que pidan. Y ahí tendría la derivada del ejercicio. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que complejo no es simplemente calcular el valor de un límite. Espérenme. Volvamos a nuestra presentación. Espérenme. Ahí está. Y ahí está la respuesta, ¿cierto? Ahora, cada vez que yo encuentre la derivada, la forma de denotar la derivada es mediante las siguientes expresiones, ¿ya? Se puede poner como f', se puede poner, ¿cierto?, como dx de y, ya que es la derivada de x con respecto, perdón, la derivada de y con respecto a la variable x, de y a de x. Hay varias formas, se puede poner como y', que es simplemente para hablar que es la derivada, nada más. Por eso aparece f', la derivada evaluada en 3. Ahora, si utilizamos la definición y no cambiamos el x por 3, si queremos calcular simplemente la derivada sin cambiar el x por nada, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que pongan atención. Volvamos entonces a nuestra pizarrita. Pensemos ahora la misma función, f de x igual a raíz cuadrada de x. Solamente que ahora no la voy a evaluar en nada. Entonces, la fórmula decía, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. ¿Ya? Entonces, cuando no tengo que evaluar nada, voy a aplicar simplemente esta formulita. ¿Cuánto sería x más h? F de x más h. H, o sea, X más H en raíz de X más H. Correcto. F de x sería raíz de x partido por h. Nuevamente, si yo reemplazo, me da un límite de la forma 0 partido por 0. Por lo tanto, tendría que racionalizar. Quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 de la raíz, perdón, de x más h menos x partido por h. ¿Ya? Se eliminarían las x y quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De, espérenme, algo aquí, espérenme. Ah, ya sé lo que me faltó. Me salté algunos pasos. Algo no me cuadraba. Ahí sí. Ya. Partido en h por, ahí sí, me faltaba poner esta parte. X más h más raíz de x, ¿cierto? Multipliqué arriba y abajo dejé expresado. De ahí pasaríamos al límite cuando h tiende a 0
de h partido en h, paréntesis, x más h, más raíz de h. Simplifico, me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido en raíz de x más h, más raíz de h. Si reemplazo por 0, ¿cuánto me quedaría? 1 partido en 2 raíz de 1 partido en 2 raíz de x. ¿Ya? a la de x. Sí, porque el h vale 0. ¿Ya? Quedaría entonces 1, aquí es h, x, perdón. Entonces quedaría 1 partido en 2 raíz de x, que vendría siendo la derivada, es decir, la derivada de la función anterior vendría siendo 1 partido en 2 raíz de x. Ahora, quiero que pongan atención a lo siguiente. Quiero que alguien me diga cómo yo, sin hacer todo el desarrollo anterior que acabamos de ver, pasé tan rápido a que la derivada de esta función era esta, es decir, era 0, a que la derivada de esa función era 3, y a que la derivada de esa función era 15x cuadrado. Dividirla por delta. Bueno, Incluso, mire, voy a poner otra función acá abajo de la primera. Me voy a dedicar solamente a la primera. Yo sé que estamos ya casi en la hora, pero... En todos esos casos, la derivada vale 0. ¿Por qué? ¿Qué podrían sacar por conclusión? que la x tiende a 0. ¿No? ¿Qué podríamos sacar por ¿Que, conclusión? que es una constante? ¿Ya? O sea, las funciones son funciones constantes, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa cuando la función es constante? ¿Cuánto valdría su derivada? 0. 0. Cada vez que yo les pida calcular, perdón, la derivada de una función constante, por ejemplo, f de x igual a menos 0,3 periódico, si es una constante, si es una función constante, ¿qué significaba una función constante? Que siempre se fija en el mismo valor. ¿Ya? Que no tiene x, ¿cierto? Claro. Que siempre que sea una función constante, siempre su derivada vale 0. Quiero que pongan atención en esta otra. Miren muy bien este ejercicio que acabo de colocar. F de x igual a 6x vale 6. Estas son funciones lineales, ¿verdad? ¿Sí? F de x igual a un cuarto x. La derivada vale un Un cuarto. cuarto. ¿Qué podríamos decir entonces? Que es lineal, pero siempre toma el valor que se multiplica por la x. ¿Ya? Entonces, si yo les colocara a ustedes que la función es menos 0,8x, ¿cuánto valdría la derivada? Menos 0,8. Ok. Son propiedades que después las vamos a sacar, pero ahora estamos deduciendo. Sabemos que, lo voy a anotar aquí abajito mejor la de esta, ¿ya? Para que me quede más espacio. Voy a borrar lo otro. Sabemos que esa era 15x cuadrado. Quiero que pongan atención a otro.
Y quiero que pongan atención a otra. Se multiplica por el número del exponente, ¿verdad? ¿Ya? Y se le resta 1 al exponente. Ya. Entonces, a ver, veamos. Déjeme borrarlo de acá. Déjeme borrarlo de acá para escribir aquí ahora. Entonces, si yo le pido a usted que me calcule la derivada esa derivada, ¿cuánto quedaría entonces? Sería 5. Se multiplica por 8, sería 40 dividido en 4, x7. Ya. Si lo simplifico, ¿cuánto me quedaría después? 10, x7. Entonces, ¿se dieron cuenta lo que pasaba? ¿Qué pasaba con el exponente? Pasaba multiplicando al valor Ya, que acompaña ahí. pasaba multiplicando el número que acompaña al x. ¿Y qué pasaba con el exponente después? Se le restaba 1. Se le restaba 1. A ver si logro entonces, y con esto terminar la clase de hoy, si les pido que me calculen esta derivada. Veamos si pueden hacerla. Ya. ¿Cuánto creen ustedes que daría esta derivada? 21 x6 menos 2x0. O 1 se puede dejar. Más 8. ¿Qué dijimos de ella? Esta está bien hecha. ¿Qué dijimos de la función lineal? ¿Cuánto daba la derivada de esto? 2. 2. Ya. ¿Y cuánto daba Menos la 2. derivada de la constante? 0. 0. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Menos 2. Y ahí quedaría. Bueno, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí. Jóvenes, el día viernes, es decir, mañana, se sube la última evaluación del electivo, lo que no significa que terminen las clases. Y van a tener plazo hasta el 20 para entregarla. ¿Qué va a entrar específicamente? Entra todo lo que tiene que ver con límites, solo límites, y este concepto de derivada. Así de simple, nada más. Ya por lo tanto, entra todo lo de límite, desde las propiedades, la forma indeterminada, ¿cierto? Cero partido por cero, infinito partido en infinito, infinito menos infinito, continuidad, discontinuidad, tipo de discontinuidad, asíntotas. Son las mismas reglas de las otras pruebas, es decir, 25 preguntas, ¿cierto? Ahora, eso va a subirse mañana en la noche, así que el sábado ya va a estar lista y tendría hasta el día viernes 20 a las 10 de la noche para enviarla. No estén a última hora, ¿cierto?, haciendo la prueba. Lo otro, hay jóvenes de acá que aún me deben la prueba y ni siquiera se han comunicado conmigo. Yo no puedo tomar la prueba a uno, después a otro, después a otro, después a otro, porque tendría que hacer la prueba de nuevo. Entonces, necesito que estas personas que me deben la prueba inmediatamente me manden un WhatsApp o un correo. Yo prefiero el WhatsApp porque es mucho más fácil. Correos llegan como 100, de repente se me pierden entre medio. Y obviamente tienen que ir enviando las guías. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, estamos en la hora y yo tengo clase y ustedes igual. ¿Ya? Y vamos a tomar asistencia rapidito. Espérenme. Pero es una consulta rápida. ¿Esta Dígame. va a ser la última nota o quedan cuántas notas para Queda cerrar? solamente la otra nota es la de las guías. Después A de la la de la prueba. guía y la prueba. Sí. ¿Ya? Ya, pero- Entonces, y la de las guías, ¿cierto? Han sido todo lo que hemos visto de límite. Las guías desde lo que era telescópica, los ejercicios telescópica y todo lo de límites, ¿cierto? Las propiedades de los límites de la forma cero partido por cero, todo lo que está en la presentación de límites. Hoy día estamos a 12 del 11. Nicolás, si está. Catalina Araya. No está. Axel Carmona. Presente. Ok. Mauricio Hernández, si lo vi. Sofía Malebrán.
Sofía, no está. John Montalbán, Presente. ok. Millaray, no está. Kiara, Presente. Amara López, Tamara. Martín Aguilera, sí está. Joaquín Chavarría, no está. Benjamín Collao, Presente. Mayra no está. Kevin Cuellar, sí está Kevin, ¿verdad que sí estaba? Martín Muñoz también está. Diego Rojas, Diego, no está. Alanis Álvarez, Presente. Javier Bravo, Presente. Bárbara, Presente. Héctor Lorenzi, si está. Ashley Muñoz, Presente. Ariel Muñoz, no está Ariel. Y Katia, Presente. ya jóvenes, quedamos hasta aquí. No se olviden de la prueba que es mañana, ¿cierto? Los contenidos solo el límite y este poquito de derivadas que acabamos de ver el concepto, nada más. La prueba hasta el 20 tienen plazo para entregarla. Chao, chao. Chao, profe.